Ahora vamos revisando infecciones virales y vamos dando algunas pistas. Dengue es un flavivirus. La proteína E está encargada del binding, del pegamiento. Hay 4 serotipos, recuerden ustedes, del DEN1 hasta el DEN4. El asiático americano, es decir, el DEN2, fue uno de los más agresivos. Estuvo relacionado con los brotes de dengue, incluso en neonatos, vimos hace años. Y hay una forma de transmisión, en este caso es la picadura, ¿no? Entonces ahí tenemos el Aedes aegypti, ¿no? El Aedes aegypti. Muy bien, entonces recuerden que como parte de la fisiopatología hay un complejo que se forma, que es el antígeno anticuerpo, que se pega a esta porción no estructural del virus, que es el NS1. Esta proteína E que habíamos mencionado se encarga de la envoltura, pero también de pegar, ¿no? Este complejo lo activa y tiene una predilección por ir contra la célula endotelial. Por eso es que es una de las enfermedades que va a dar fragilidad de los capilares. Pista clínica en dengue, usualmente vamos a recordar, es una fiebre que tiene de duración menos de 7 días. Podemos encontrar unas lesiones que son así, ven ustedes acá en la gráfica, lesiones como unas perlas blancas en un mar rojo, ¿no? Esas formas de presentación también se puede dar. Esta fiebre dura menos de 7 días, son fiebres muy altas, se pueden dar mialgias, pero principalmente tenemos dolor retrocular, ¿no? Esa es la característica en el examen que les van a preguntar, dolor retrocular. Ya fiebre, dolor retrocular son lo más característicos. Diagnóstico, estamos en los 5 primeros días, usualmente podemos pedir el antígeno NS1. Más allá de los 5 días podemos pedir usualmente lo que es IgM contra dengue, ¿ya? El ELISA, por ejemplo, acá, ¿no? IgM contra dengue. Tratamiento, soporte, y vamos a ver los escenarios acorde a lo que sea caracterizado, depende si es grupo A, grupo B o grupo C. Muy bien, acá está para recordaris cómo es la forma. Miren ustedes las 3 fases, fase febril, fase crítica y recuperación. Tenemos acá, ahora tenemos una fase inicial donde prima la viremia, es decir, miren ustedes acá, predomina el antígeno NS1, el hematocrito está todavía aceptable, se va a hemoconcentrar cuando entramos a la fase crítica y también van a caer las placas. Y es en este momento cuando cae la fiebre donde pueden aparecer los signos de alarma y puede llegar a shock y hemorragia, que es la principal complicación en el dengue. Después de eso, por que se sana esta fuga capilar, se reabsorben los líquidos y principalmente vamos a ver la recuperación de las plaquetas, aparece la curva de la IgM ya más sostenida y viene la fase de recuperación. En esta fase de recuperación podemos ver también en algunos escenarios la resolución de estas lesiones dérmicas. Muy bien. Ahora, como tip para chikungunya, recordar que chikungunya es un alfavirus, togavirus, y el método de transmisión era también la picadura de Aedes aegypti, ¿ya? Pero también había otro que estaba involucrado, que era el albopictus. Cualquiera de los dos Aedes. La hembra, por si acaso, es la que... Pues el humano era el único reservorio, pero la característica de la fiebre, esta fiebre se acompaña de artritis, a diferencia de lo que pasa en dengue. Fiebre y artritis. ¿Qué otro virus en el Perú nos puede producir fiebre y artritis? Mayaro. ¿Dónde vamos a encontrar chikungunya? Principalmente en la zona norte. Estaba localizada, por ejemplo, cuando entró en el 2015, estaba en Tumbes. 2015, Tumbes, ¿ya? Hoy en día, la fiebre y artritis son lo más característico y la fiebre puede durar más de 7 días, la artritis puede durar meses. Se eleva PSG, se eleva PCR y estos compromisos de articulaciones son principalmente en manos y pies, puede terminar en tenosinovitis. Diagnóstico se puede hacer a través de PCR en tiempo real o también por serología. Tratamiento, soporte, no hay un tratamiento específico, AINE si desean para controlar el dolor y la limitación. Tampoco hay vacunas. Zika es un flavivirus. Recuerden ustedes que el que tuvimos acá es del linaje asiático y estuvo metido algunos años acá, ¿no? También está, en este caso, transmitido por Aedes aegypti, ¿ya?
y usualmente podía haber transmisión. La pista clínica acá es porque la transmisión podía ser perinatal, podía ser por transfusión y por vía sexual, ¿no? Entonces, una de las pocas virus que tiene esta forma de transmisión, y la mayoría eran asintomáticos, pero cuando hacían un compromiso, venía fiebre, había cefalea, pero la característica era rash. De todos los que están acá, de estos tres, el que más rash te da y el que más conjuntivitis te da. Y era temido el Zika virus por las complicaciones posteriores que te daba. ¿Cuáles eran? Sobre todo, Guillain-Barré y síndrome congénito, es decir, microcefalia. Eran las pistas que te podían orientar. Tratamiento no hay, todo es soporte. Para terminar acá, con dengue, vamos viendo cómo se clasificaban. ¿Quiénes eran los grupos de riesgo para tratamiento? Los que tienen signos de alarma. ¿Cuáles eran estos signos de alarma? Signos de alarma. A recordar, dolor abdominal. ¿Qué más? Los pacientes que tenían vómitos, pero eran vómitos persistentes. ¿Qué otro signo de alarma tenemos? La serositis, ¿no? Derrame pleural, ascitis, letargia, hepatomegalia, más de 2 centímetros. Y el aumento del hematocrito y la caída de las plaquetas. Entonces, si estos pacientes con estos signos de alarma se hospitalizan, de todas maneras, se hospitalizan, ¿ok? Entonces, ¿qué más? Los menores de 2 años, los mayores de 60 años y las gestantes. Todos estos grupos, sí o sí, van a la población de riesgo y se van a observar y hospitalizar. También los que por alguna circunstancia viven muy lejos y no pueden ser monitorizados, van a estos centros, a un hospital en este caso. El grupo A es el que no tiene signos de alarma, manejo ambulatorio. En este grupo vamos a darle paracetamol, ¿no? De todas maneras, máximo 4 gramos al día. ¿Cuánto es la hidratación con agua? Hidratación hasta 1,5 litros de agua por día. No AINES, no aspirina, no ácido acetilsalicílico, no antibióticos, obviamente. ¿Ya? Y nada de corticoides ni intramusculares. Grupo B. Ya dijimos la población en riesgo y los que tienen signos de alarma, ¿no? Estos pacientes van acá y se tienen que hospitalizar. ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento? Lo principal, hidratación. Cloruro de sodio, 0,9%, 10 mililitros por kilo por hora. Así iniciamos, esto se pasa en la primera hora y de ahí vamos bajando acorde a cómo va yendo la evolución del caso, ¿no? Acorde a cuando vamos a seguir un nuevo frasco de hidratación, volvemos a pedir hemoglobina y hematocrito. Entonces, la reducción es de 5 a 7 mililitros por kilo por hora, y esto ya, en las 2 a 4 horas siguientes, por ejemplo, ¿no? Se va bajando así el volumen. La idea es no encharcar a estos pacientes. Y el grupo C es el que está con dengue grave, ¿no? Y definitivamente en dengue grave, y hay otras características. El dengue grave, ¿quiénes están acá? Los pacientes que ya llegan en shock, que ya tienen sangrado severo, aumento de transaminasas, TGP, TGO, los que tienen Glasgow menos de 13, daño cardíaco. ¿Quiénes se hospitalizan en el grupo C? Cloruro de sodio, 0,9%, van estos pacientes, y acá era con 10, la hidratación acá es con 20 mililitros por kilo, y esto en los primeros 15 a 30 minutos. Después se va bajando la dosis, ya podríamos ir a 10 mililitros por kilo en la siguiente hora, ¿no? Pues más o menos es así el manejo inicial para estos pacientes.
Muy bien, seguimos. Otros virus de relevancia clínica. Parvovirus B19, sobre todo con el sínodo de la... puede presentarse en algunos escenarios. Parvovirus B19, ya hemos dicho que puede ir con eritema, infeccioso, puede ir con crisis aplásica, hidrops fetal. Adenovirus, recuerden ustedes, características, conjuntivitis, folicular, sobre todo en las piscinas, queratoconjuntivitis también, y cistitis hemorrágica. Son de las presentaciones que hay que recordar. Virus de papiloma, usualmente recordar que hay proteínas que son las oncogénicas y los que están relacionados, ¿no? Están abocados justamente a los tipos más agresivos y justamente son los que deben ser protegidos a través de las vacunas hoy en día, ¿no? Entonces ya tienen ustedes 6, 11, 14, 18, ¿no? 16, perdón, son los grupos que pueden tener más riesgo. Hoy en día hay vacunas que son tetravalente y nonavalente que están dedicados a evitar justamente estos escenarios. Las vacunas han demostrado efectividad no solamente contra estos tipos de VPH, sino también contra otras enfermedades, por ejemplo, están relacionados con la papilomatosis laringia recurrente, otro de los escenarios. Y también VPH está relacionado con, en algunos casos, con pitiriasis. Versicolor. Poliomavirus, recuerden ustedes, tienen el virus JC, que está relacionado con la leucoencefalopatía multifocal progresiva en paciente VIH, y Beca virus en paciente con nefropatía, sobre todo en pacientes trasplantados. Varicela, virus de varicela, recuerden ustedes que hay una primera infección, ¿no? En este caso, el paciente hace vesículas bilaterales de distribución crítica con una incubación de 2 días antes de que aparecen las úlceras, hasta 5 días luego de que están las costritas ya formadas, y uno puede hacer su raspado, ¿no? Y pueden encontrar, en este caso, partículas de difusión virales, y cuando se complican estos casos de varicela, usualmente hacen impetiginización como cuadro principal, y la complicación más grave sería la neumonía, ¿no? Una neumonía por varicela que puede ser fulminante. Virus de varicela zoster, se reactiva el virus a partir de los ganglios locales y tienen ustedes afectación, ¿no? Por orden torácico, oftálmico, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, en las formas de activación, el síndrome de Ramsay-Hunt, ¿no? Que es compromiso, por ejemplo, en ganglio geniculado, tenemos Ramsay-Hunt. Ya acá ustedes van a ver parálisis facial. También. Siempre revisen conducto auditivo. Y acá ya en las complicaciones es el dolor, la neuralgia post-estética, lo más frecuente. Gabapentina antes para poder evitar esos dolores, porque si no el paciente se queda con un dolor muy intenso. Influenza, hemos revisado bastante ahora acerca de eso, y principalmente lo que recuerden en influenza es que es un ortomixoviridae, y principalmente en cuanto a su forma de presentación, que es un RNA, puede tener 2 proteínas, la hemaglutinina y la neuraminidasa. La hemaglutinina es la que se encarga de la entrada del virus, entrada viral, ¿no? Y la neuraminidasa es la que se encarga de la liberación de este virus, ¿ya? Entonces, hoy en día, acuérdense que estos virus pueden tener en su evolución también complicaciones, ¿no? Sobre todo en las fases secundarias con algunos
en el caso de influenza con estafilococo, y los pacientes pues pueden recibir tratamiento, en este caso con algunos antivirales como Celtamivir, que sí te cubre justamente los tipos inhibidores de neuraminidasa, ¿no? Mononucleócido, acá vamos a ver que como síndrome hay un montón de entidades, tenemos Epstein-Barr, tenemos toxo, tenemos herpes, tenemos VIH, ¿no? Entonces, dentro de esta entidad, ya saben, sobre todo la enfermedad del beso en adolescentes, como parte del diagnóstico de mononucleosis infecciosa por virus de Epstein-Barr, tenemos las adenopatías, ¿no? Tenemos la fiebre, faringitis, y en el cuadro clínico también, pues, en su presentación, vamos a ver que pueden ser diagnosticados a través de las pruebas específicas como el EBNA y el BCA contra virus de Epstein-Barr, o también con la presencia de anticuerpos heterófilos, ¿no? Que pueden estar positivos. Si son negativos, pensar en otras opciones como toxo y las que vienen. Secundario a esto, también ver que no hay un tratamiento específico, solamente son sintomáticos, ¿no? Para estos casos. Fiebre amarilla. Recordar en fiebre amarilla que hay algunas entidades, por ejemplo, los vectores, ¿no? Que siempre también pueden preguntar. El vector en fiebre amarilla selvática es Haemophilus. En fiebre amarilla urbana, Aedes aegypti. Acuérdense que fiebre amarilla es un síndrome ictérico febril. Entonces estos pacientes, ya sea que se mete a Amazonas, Cajamarca, San Martín, ¿no? Empiezan con fiebre, mialgias, se postran muy rápido, hay signo de Fayette, bradicardia a pesar de la fiebre, tienen una fase de viremia, este virus se mete, tiene predilección por ir a las células de Kupffer a nivel hepático, luego tienen compromiso de corazón, riñón, vaso, remite la fiebre, hay una fase de remisión, y luego viene la fase de intoxicación, la fase roja, donde ya empieza la cefalea, el vómito negro. Clásica pregunta, vómito negro, donde vemos en fiebre amarilla. ¿Ya? Entonces acá ya le empieza la oliguria, el aumento de TGO, la hemorragia, y el paciente, como ven, puede complicarse y rápidamente fallecer. Diagnóstico a través de serología, se le puede pedir una IgG con elevación de 4 veces como método diagnóstico. Tratamiento no es específico, todo es soporte, van a UCI, usualmente estos pacientes, para controlar el sangrado extenso, y la prevención sí es importante. La vacuna, ¿qué tipo de vacuna es? Es un virus vivo atenuado, ¿no? Por eso es que tienen que tener mucha precaución, porque puede haber alguna enfermedad viscerotrópica o neurotrópica en pacientes que tienen alguna condición especial. 17D, así se llama la vacuna, y solamente es una aplicación en la vida, ¿ya? Porque anteriormente decían cada 10 años y N cosas. Muy bien, preguntas. Varón de 18 años, desde hace 20 días, tiene malestar general, mialgias, luego tiene fiebre, faringitis y ganglios, ¿no? El examen tiene 38.3. ¿Cómo está la faringe? Está congestiva y tiene un rash morbiliforme, ¿no? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Estamos hablando fiebre, faringitis, adenopatías. Probablemente es un síndrome mononucleósido, ¿no? A la cabeza podría estar virus de Epstein-Barr. Como es 18 años, probablemente sea el primero. Varón de 45 años, procedente de Madre de Dios, acude a emergencia por fiebre 45, de fiebre continua de 38, dolor retrocular, sangrado, petequias y malestar. Si la fiebre es de menos de 7 días y viene de esa zona, estamos frente a un dengue. ¿Tiene signos de alarma o no? Solamente estamos viendo fiebre, dolor, petequias, ninguna, aparentemente no, el sangrado nasal, no. ¿En qué días la evolución natural del dengue se presentan las complicaciones de la enfermedad? Usualmente, como hemos visto, habían 2 fases, ¿no? 3 fases, perdón, la fase febril, y en la fase crítica, en este caso, entre el día 3, día 5, ya estaríamos con complicaciones,
es que el paciente tiene esa hemoconcentración y la caída de las plaquetas. Varón de 30 años, consulta por fiebre, cefalea, estornudos y tos hace 2 días, ¿no? No hay antecedentes patológicos y están buscando un ARN. Entonces, ¿qué tipo de virus van a buscar? ¿No? Porque es un cuadro respiratorio alto. Entonces, principalmente, si hoy estamos en pandemia, buscamos un coronavirus, ¿no? Otras opciones serían algunas infecciones respiratorias. Un rinovirus también podría ser. ¿Cuál es la manifestación más frecuente de la reactivación por el herpes 1? A ver. Los herpes tipo 1, ¿no? Oral, principalmente, pueden reactivarse. ¿Cuál sería? Encefalitis. Podría ser, claro, puede ser alguna forma de presentación más rara, pero sí podrían ir con encefalitis. Son raras ya, pero sí pueden presentarse. Lo más común es que vengan con el herpes tipo 2. El que recibiva más es el tipo 2, ¿ya? Entonces acá principalmente sería encefalitis. Y hay una meningitis que es la recurrente de Molaret. La vacuna contra fiebre amarilla, señale lo falso. Es la vacuna de virus vivo atenuado 17D, estamos de acuerdo. ¿Requiere refuerzo cada 10 años? Ya no. ¿Una sola dosis en la vida? Sí. ¿Está contraindicado? Sí, porque es virus vivo, en menos de CD4 menos 200. Conclusión, la B. La B es lo falso. Usted como médico serumista fue asignado a Amazonas y en su campaña de vacunación es mordido por un Desmodus rotundus, que es un murciélago. El colega le va a administrar un esquema de vacunación reducido, post-exposición. Entonces, en los esquemas post-exposición de rabia son vacunas en día 1 a 7 y luego vamos a dar refuerzos día 10, 20 y día 60. Clave A. Un paciente viene de Piura por presentar fiebre, 5 días de evolución, dolor abdominal, vómitos persistentes, además rash, dolor retroocular. No tiene sangrado ni alteración del perfil hepático, tampoco alteración del estado mental. ¿En qué grupo de tratamiento encaja este caso probable de dengue y cuál sería el manejo inicial? A ver, de todo lo que hemos leído, no. Es un dengue, no hay alteración, no hay sangrado, no hay estatus mental, ¿no? Entonces, podría ser. Por el dolor abdominal es un signo de alarma. Todo signo de alarma, vómitos persistentes, son 2 signos de alarma. Pero no hay shock, no hay sangrado. Entonces es un grupo B. De por sí vamos descartando esta y esta. Entonces acá la hidratación puede ser 10 en la primera hora y luego ajustamos acorde a la respuesta clínica. Muy bien. La A. Varón de 23 años que acude al centro de salud en Pucallpa y presenta fiebre, dolor retroocular y rash. En tercer día de enfermedad, ¿qué le vamos a solicitar? Tercer día de enfermedad. Ojo, o sea, le podríamos pedir antígeno NS1. Muy bien. Los docentes de Villamedic se fueron de viaje a Tumbes y a su rápido retorno presentan fiebre y artralgias en pies, algunos cefalea, no rash. Usted consideraría como posibilidad diagnóstica si ha habido picadura de, sobre todo, Aedes albopictus, por ejemplo, consideraríamos chikungunya.